Aprendo en casa. La Oficina Diocesana de Educación Católica, ODES Cutervo, perteneciente al Obispado de Chota, en esta oportunidad, en el propio mes de la patria y con profundo doble fervor patriótico y religioso, como preludio al bicentenario de su independencia, desarrolla la sesión de educación religiosa católica denominada Identidad Nacional, Religiosa y Pluricultural. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Efesios 2:10. Estimado estudiante, el día de hoy en nuestra sesión te presentamos el propósito. Demuestra su identidad como peruano creyente, respetando normas, cumpliendo sus deberes y haciendo valer sus derechos para hacer frente a la pandemia COVID-19. Te deseamos el mejor de los éxitos en la vivencia de esta sesión. Recuerda que antes de iniciar nuestra sesión del día de hoy, ordenamos nuestro lugar de trabajo y tenemos a la mano nuestros útiles. Un cuaderno u hojas de reuso, tu lapicero para hacer tus apuntes. Y lo más importante, no debe de faltar tu Biblia. También debo recordar las siguientes acciones: lavado frecuente de manos, y si estás cerca de otras personas no olvides usar tu mascarilla y respetar el distanciamiento social. ¡Suerte! Ahora que ya estamos organizados para trabajar, escuchamos y leemos el siguiente hecho de vida que trata sobre un joven que va al extranjero. Esta foto la tomé en mi último día de Junior Camp en Inglaterra. Recibí un diploma al terminar mi curso de inglés ahí y si bien parezco feliz en ese momento, estaba muy apenado de tener que dejar a todos los amigos que había hecho. El intercambio cultural fue lo mejor que me pasó y creo que incluso me hizo sentir aún más identificado con mi propio país. A veces, cuando estamos en Perú, no apreciamos nuestros orígenes, pero cuando conocemos personas extranjeras, lo empezamos a hacer porque ellas aprecian nuestra cultura. Fue importante para mis padres que viaje en un grupo de estudiantes peruanos para hacer mi primera vez sin ellos en el extranjero. Pero eso no impidió que conozca a personas de otros países que me enseñaron a valorar la cultura de mi país. Después de haber escuchado el hecho de vida, dialogamos a través de las siguientes interrogantes. ¿Qué es lo mejor que le pasó a Sebastián en este viaje a Inglaterra? Sebastián dice, cuando estamos en Perú, no apreciamos nuestros orígenes. ¿A qué se refiere esta expresión? También es momento de explorar tus saberes. Y lo hacemos a través de las siguientes interrogantes. ¿Qué te hace sentirte orgulloso u orgullosa de tu país? ¿Las tradiciones religiosas serán motivo para identificarte con tu país? ¿Cómo fortaleces tu identidad? Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con admiración. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Y se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo, si hay un lugar donde un profeta es despreciado,
en su tierra, en su parentela y en su propia familia. Y no pudo hacer allí muchos milagros. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer y recorría todos los pueblos de los alrededores enseñando. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué dice el texto? Jesús llegó a su tierra y se identifica con su gente, y el día sábado enseña en la sinagoga, y los que lo escuchaban estaban admirados y decían: ¿de dónde saca todo esto? ¿Qué sabiduría es esa que le ha sido dada? Y esos grandes milagros que realizan sus manos. ¿No es el hijo del carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón? ¿Y sus hermanas no viven aquí entre nosotros? Y Jesús era para ellos un motivo de escándalo. ¿Cuál es la idea más relevante? Un profeta es despreciado solamente en su pueblo, en su familia y en su casa. Por eso es muy importante dar la oportunidad a quienes desean trabajar por su pueblo, por su familia, por sus instituciones. No olvidemos que también hay buenos y honestos ciudadanos en medio de nosotros, con muchos valores. ¿Qué me dice el texto? Que Jesús quiere sanarme porque estoy enfermo, por falta de fe, ciego, y no lo veo. Me impone sus manos y me devuelve la salud. Me invita y anima a cultivar y a vivir los valores ciudadanos, éticos y religiosos, para acompañarle a seguir sembrando el Evangelio en medio de tanta gente que todavía no lo conoce. Después de haber escuchado y leído atentamente la palabra de Dios y haberla comentado, es momento de hacerte llegar algunas ideas sobre la identidad. La identidad es un conjunto de características propias de una persona o un grupo y que permiten distinguirlos del resto. Es una concepción que tiene una persona o un colectivo sobre sí mismo en relación a otros. La identidad personal es el conjunto de características propias de una persona y la concepción que tiene de sí misma en relación al resto de personas. Tenemos la identidad cultural. Son las características propias de la cultura de un grupo, que permite a los individuos identificarse como miembros de un grupo y también diferenciarse del resto. Las tradiciones, los valores y las creencias son características de una determinada cultura. La identidad nacional es un sentimiento identitario a nivel individual o colectivo, basado en la pertenencia a un estado o nación. Se expresa de distintas formas y grados, como el patriotismo, el nacionalismo y el chauvinismo. Y tenemos la identidad en Dios, es saber quiénes somos con respecto a nuestro Creador y por supuesto conocerlo. La naturaleza de Dios, su esencia, es el amor, y con amor nos creó para propósitos específicos. Cuando tienes clara tu identidad en Dios, serás capaz de defenderla y mostrársela a los demás. Estimado estudiante, tú que conoces tus características y tienes un concepto de ti, ámate. Dios nos creó con amor. Tú que conoces tu cultura y participas de sus tradiciones y creencias, que éstas te permitan conocer y acercarte a Dios. Ama a tu patria. Hay muchos motivos para hacerlo. Ahora vamos a analizar la palabra de Dios partiendo de la frase más importante: nadie es profeta en su tierra.
Nadie es profeta en su tierra es un refrán de origen bíblico, que aplica cuando las personas deben abandonar su hogar y su tierra para alcanzar una buena reputación, una mejor calidad de vida. Suele ocurrir que cuando una persona dentro de su propio entorno intenta destacar o incluso intenta aconsejar en función del bien común, no es valorado por su comunidad o no alcanza a reunir los medios para ser escuchado. Lo que hoy podemos palpar es una cruda realidad. Muchos peruanos migran al exterior, de un lado porque en nuestra patria no se les da una oportunidad para poder desenvolverse como tal según la carrera u ocupación en la que fueron preparados, dejando en claro que existe un egoísmo al desconfiar de su trabajo, y estando allá logran cumplir su sueño, primero siendo valorados, respetados y muy bien remunerados. Otra de las formas es que en nuestra patria da asco la corrupción en que nuestras autoridades se encuentran. Tienen miedo que se les descubran sus oscuras gestiones y por eso prefieren gente de afuera, que no conoce la realidad y poco le importa, es decir, que no tienen amor por el Perú. Es el momento que tengamos el tiempo necesario para reflexionar. Querido compatriota, estés donde estés o en el lugar donde te encuentres, identifícate con tu religión católica, identifícate con tu patria que es el Perú, identifícate con su causa, con sus necesidades y con toda su riqueza natural, con su arte, su cultura, sus creencias y mucho más ahora que estamos viviendo esta pandemia COVID-19. Identifícate con la obediencia a tus autoridades que disponen protocolos de salud para evitar que te contagies. Estudiante, recuerda, el Perú es más grande que sus problemas. Te presento las ideas más importantes o las ideas fuerza. Primero, conocer nuestra identidad es saber quiénes somos. Segundo, conocer nuestra identidad en Dios es saber quiénes somos con respecto a nuestro Creador. Y como buenos católicos tenemos la obligación de conocerlo. Tercero, hay motivos más que suficientes para sentirse orgulloso de ser peruano. Su historia, su gastronomía, sus costumbres y tradiciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿a qué te compromete la palabra de Dios y la identidad? Estudiante, anota en tu cuaderno un compromiso de identidad para consigo mismo. Otro compromiso de identidad para con Dios. Y otro compromiso de identidad para con tu país. Luego de haber concluido con tu trabajo, preséntalo a tu profesor o profesora para su respectiva revisión. Estudiante, te invito a orar para fortalecer nuestra identidad y al mismo tiempo hacer frente a esta pandemia COVID-19. Oración por mi Perú. Señor de la vida, te pido por la Iglesia, por el Perú, nos protejas, nos des fortaleza para enfrentar esta pandemia COVID-19. Que tengamos siempre nuestra identidad dispuesta por Jesucristo por medio del bautismo. Que el amor por la patria se refleje en nuestro actuar responsable. Que la alegría y el optimismo nos permita profundizar los lazos de comprensión y unión familiar, celebrando y valorando nuestra riqueza cultural, y que la gracia de Dios llegue a todos los rincones de nuestra patria. ¡Viva el Perú! Amén. Revisar. Estimado estudiante, repasa la información y realiza un subrayado de las ideas relevantes. Luego, selecciona la respuesta. Primera pregunta. ¿Por qué muchos jóvenes talentosos se van de nuestro país? Alternativa A. Porque tienen mucho dinero y van de vacaciones. Alternativa B. Porque quieren superarse y en el Perú no tienen oportunidades. Alternativa C. Porque no se identifican con su país. Segunda pregunta. ¿Cómo crees que fortalecemos nuestra identidad en Dios?
Alternativa A, escuchando y practicando su palabra. Alternativa B, participando en las tradiciones religiosas. Alternativa C, las dos anteriores. Pregunta número 3. ¿Cómo demuestras tu identidad con tu país? Alternativa A, conociendo su historia, sus símbolos patrios, su gastronomía, etc. Alternativa B, dando a conocer a los demás su historia, costumbres, tradiciones y gastronomía. Alternativa C, las dos anteriores. Felicitaciones, lo has logrado. Excelente. Pero a todos los que los recibieron les dio capacidad para ser hijos de Dios al creer en su nombre. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12. La Oficina Diocesana de Educación Católica da por concluida la sesión Identidad Nacional, Religiosa y Pluricultural. Hasta una nueva oportunidad.